Bueno, eh, darle la bienvenida a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que estén llevando la cuarentena de la mejor forma posible. Y nada, espero que les sirva este video. Trata sobre movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así que vamos a ir resolviendo las preguntas a medida que pasa el tiempo, digamos. También vamos a ir aclarando algunos puntos de contenido por si no se los recordaban totalmente. Así que bueno, comencemos. Pregunta 1. Para un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, siempre es correcto afirmar que A. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esto no es cierto, ya que al ser un movimiento uniforme acelerado, ¿cierto? Recordemos todo este tiempo de que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto? Mantengámoslo bien presente. Nosotros vamos a tener de que, ¿cuál característica tiene este movimiento? Bueno, se desplaza siguiendo una trayectoria rectilínea, ¿cierto? En primer lugar, nosotros tenemos de que la velocidad aumenta constantemente a través del tiempo, ¿cierto? Por lo que no va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, dado que, digamos, si acá miren, vamos a dividirlo en tres tramos, digamos. Este tramo, el primer tramo, lo va a recorrer en un mayor tiempo, el segundo tramo y el tercer tramo los va a recorrer en tiempos distintos, ya que la aceleración va a ser diferente, va a ir aumentando a través del tiempo. Digamos, acá va a ser, en el tramo 3 va a ser más rápido que en el tramo 1, por lo que va a recorrer más distancia, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos de que la alternativa 1 no puede ser. Para intervalos de tiempos iguales, el incremento de su velocidad es el mismo. Esto sí es cierto, ya que nosotros, si podemos recordar, tenemos de que la velocidad final, ¿cierto?, menos la velocidad inicial, partido en un delta tiempo, ¿cierto? Que también indica el tiempo final menos el tiempo inicial, que generalmente nosotros tomamos, siempre partimos desde el origen, por eso consideramos solo el tiempo. Ahí tenemos de que, claro, la variación de nuestra velocidad sí va a ser constante a través del tiempo, para que nuestra aceleración pueda ser constante y el movimiento sea un MRUA, ¿cierto? Entonces, hasta ahora tendríamos de que esta sí es correcta. Y ahora tenemos las otras tres de que nos dicen su velocidad es negativa. O tanto la aceleración como la velocidad son negativas, o tanto como la velocidad y aceleración son positivas. Esto no es posible determinarlo, ya que nosotros tenemos de que cuando nosotros tenemos un movimiento, ¿cierto? Nosotros también definimos ejes, ¿cierto? Ahora, yo podría decir, bueno, nos vamos a mover hacia el eje positivo, hacia el infinito positivo, digamos, o me voy a mover hacia el infinito negativo. Y ahí tendríamos de que tanto el sentido como la dirección de nuestro vector estaría definido. Pero en este caso a nosotros no nos dicen nada. Nos dicen que solamente que el cuerpo se desplaza con un MRUA, ¿cierto? Por lo tanto podemos descartar inmediatamente las otras tres alternativas. Lo siento. Perfecto. Entonces tenemos de que la alternativa de esta, ¿cierto?, es la B. Prosigamos con el ejercicio 2. Dice, una bicicleta entra en una pendiente con rapidez y adquiere una aceleración A. Si el descenso dura un tiempo t, ¿cuál es la rapidez que alcanza al final de la pendiente? Bueno, acá tenemos que recordar más que nada la fórmula que nos puede servir en este caso. Primero veamos la situación un poquito, ¿cierto? Acá vamos a tener, bueno, vamos a asumir de que esto es una bicicleta, no soy un gran dibujante, pero bueno, espero que les sirva como para tomar la referencia, ¿cierto? Ahí tenemos una persona y tenemos de que esta persona va a bajar, ¿cierto? ¿Qué queremos conocer? La velocidad que alcanza al final de la pendiente, ¿cierto? La velocidad final de la pendiente. Ahora, ¿qué tenemos? De que entra en la pendiente con una rapidez, por lo tanto, tiene una rapidez inicial, ¿cierto? Más, vamos a tener de que nos dicen que adquiere una aceleración A y que el descenso dura un tiempo T. Ah, mira, nosotros tenemos, si yo recuerdo bien, esta es una fórmula, ¿cierto? Una fórmula súper importante en la cinemática. Así que es importante también tener en cuenta este tipo de fórmulas al momento de resolver este tipo de ejercicios. Por lo tanto, si nosotros miramos las alternativas, tenemos de que la B no calza, la C tampoco nos calza, la D tampoco nos calza,
y esta tampoco nos calza, por lo que llegamos a la que nuestra alternativa correcta en este caso es la alternativa A. Es importante que recuerden fórmulas así porque de repente nos ahorra tiempo al momento de calcular, y estos ejercicios son más así como de, no tanto digamos de resolver algo, sino que tienen ese detalle de las fórmulas. Pregunta 3. Las siguientes figuras corresponden a gráficos de velocidad y tiempo. ¿Cuál de ellas podría corresponder a un movimiento rectilíneo uniforme retardado? Con retardado quiere decir que, bueno, el móvil va desacelerando. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a un semáforo y frenamos, ¿cierto? Se produce una desaceleración. O también se les conoce como aceleración negativa. O frenado. ¿Ya? Así que, bueno, hay que ver qué gráfico corresponde. Para esto es importante que nosotros analicemos el carácter del gráfico. Generalmente, por ejemplo, yo cuando usaba estos gráficos lo hacía de esta manera. Le ponía así como 3, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cierto? Así yo puedo ver si aumenta el valor o disminuye. Por ejemplo, en este caso, en el caso del 3, nosotros tenemos de que la aceleración aumenta, ¿cierto? Porque vamos a tener de que parte desde el 0, ¿cierto? Pero su velocidad final, ¿cierto? Pese a que es negativa, aumentó, ¿cierto? Eso puede significar solamente que va en un sentido contrario al de nuestro eje de referencia, pero la aceleración sí o sí aumentó, ¿cierto? Entonces, el primer gráfico puede corresponder a un frenado. El primer gráfico, por ejemplo, no corresponde a un frenado, ¿cierto? Por lo que acabamos de mencionar. Vamos con el segundo gráfico. Voy a borrar un poquito esto. Esto de acá. Ya. Y ahora seguimos. El segundo. Bueno, el segundo así. Y este parte desde una velocidad, una velocidad inicial, ¿cierto? De menos 3 y llega a una velocidad final de 0. Es decir, la diferencia de velocidad que existe en este disminuye a través del tiempo, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos de que acá este sería el tiempo y este la velocidad. Bueno, y claramente ahí presenta una disminución, por lo que sí desaceleró nuestro móvil. Entonces el segundo gráfico sí corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Y ahora vamos con el 3, ¿cierto? Vamos a borrar esto, esto y esto. Y vamos con el 3. El 3 tenemos un caso similar al anterior, en donde solamente que están, digamos, en un modo espejo, por decirlo así, en un reflejo. Y tenemos de que también parte con una velocidad inicial de 3, ¿cierto? De 3 metros partido en segundos. Recuerden eso también, muy importante. Y disminuye a una velocidad final de 0, ¿cierto? Por lo tanto, el 3 también. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta sería la E. Ya, continuando con el ejercicio número 4. Tenemos que un móvil se desplaza por una recta durante 60 segundos moviéndose tal como lo muestra el siguiente gráfico de rapidez D, en función del tiempo. Respecto a la información contenida, es correcto afirmar que el móvil 1 experimenta movimiento rectilíneo uniforme los primeros 30 segundos. Esto tenemos de que sí es verdad, ya que nosotros podemos ver de que la línea se mantiene constante durante los primeros 30 segundos, ¿cierto? Mantiene una aceleración constante de 30 metros partido en segundo, así que por lo tanto experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. La 1 es correcto. Ahora, la 2. Para la 2 nosotros tenemos un pequeño truco que es cuando nosotros tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo, la distancia bajo la curva es nuestra distancia recorrida. O sea, como nosotros tenemos dos figuras, un rectángulo y un triángulo, calculamos el área de cada figura, la sumamos y esa suma nos va a dar la distancia recorrida. O sea, la distancia recorrida va a ser igual al área de nuestro rectángulo más el área del triángulo, ¿cierto? Bueno, el área del cuadrado, o sea, del rectángulo, la podemos calcular como el lado A, podemos decirle, por el lado B. En este caso miden lo mismo, así que podemos decir que es un 30 por 30, por lo tanto el área del rectángulo es 900, ¿cierto? Voy a dejar aquí abajito la fórmula del área, por si alguien no la recordaba. Y también tenemos de que para un triángulo, ¿cierto? Tenemos de que es base por altura partido en 2, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos de que de 30 a 60 hay una diferencia de 30. Y bueno, la velocidad parte en el mismo, bueno, la altura también sería 30.
Por lo tanto nos da 900, partido en 2 es 450, ¿cierto? No olvidemos de que todos estos son metros, ¿ya? Por lo tanto tenemos de que la distancia total recorrida es la suma de eso. 900 más 450 es 1350, por lo tanto 2 también es correcto. Ahora, adquiere una aceleración de 1 metro partido segundo en los últimos 30 segundos. Bueno, para esto nosotros podemos utilizar la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial, partido en... Generalmente uno pone solo el tiempo, pero acá vamos a especificar de que tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Ya, velocidad final es 0, ¿cierto? Menos 30, que es la velocidad inicial que tenía, ¿cierto? El tiempo final es 60 segundos menos 30, ¿cierto? 60 menos 30. Por lo tanto nos queda menos 30 partido en 30, ¿cierto? Y eso es la aceleración de menos 1 metro partido en segundo al cuadrado. Esto nos quiere decir de que, claro, adquirió una aceleración de 1 metro partido en segundo al cuadrado. Al pedir, ya que aquí nos piden solo la magnitud, nos piden solo el módulo. Ese signo negativo nos indica el vector, digamos, el carácter vectorial de nuestra aceleración, porque aquí tenemos de que estaba desacelerando. Eso nos indica ese signo negativo, lo cual sería correcto en este caso, ya que disminuyó su velocidad. Por lo tanto, tenemos de que 3 también es correcto. Ahora pasamos al otro. En un gráfico velocidad-tiempo, el valor absoluto de la pendiente y el área entre la recta y el eje horizontal nos entregan respectivamente. Bueno, vamos a dibujar un pequeño gráfico para tenerlo más en cuenta, ¿cierto? Bueno, como ya vimos en el caso anterior, todo esto equivale a nuestra distancia, ¿cierto? Pero ahora nos dice que la pendiente, o sea, el valor absoluto de la pendiente, ¿cierto? ¿Qué consideración tendría? Bueno, recordando un poco del carácter matemático, ¿cierto? Nosotros tenemos esto, ¿cierto? Y nosotros, un momento, que esto era una n. Ya, ahí sí. Nosotros tenemos de que m es la pendiente, ¿cierto? Esto era así, pendiente. Por lo tanto, ¿y nosotros cómo definimos la pendiente? La pendiente se define como i2 menos i1 partido en x2 menos x1. Y eso creo que nosotros lo acabamos de ver hace poco en la forma de la aceleración, ¿o no? Según yo acabo de recordar, ahí era, bueno, t2 menos t1. Por lo tanto tendríamos de que aquí también nos entrega el módulo, ¿cierto? Aquí la vamos a poner área bajo curva. Ya. Por lo tanto, veamos ahora. Bueno, nos entrega respectivamente la posición y el módulo de la aceleración, la distancia recorrida y la posición, el módulo de la aceleración y la distancia recorrida, correcto, ¿cierto? Por lo tanto, la 5 es la alternativa C, ¿cierto? Perfecto. El módulo de la velocidad y la distancia recorrida, no. La distancia recorrida y la variación de la velocidad, tampoco. Así que proseguimos con el siguiente. Continuando con el ejercicio número 6, dice: así dos cuerpos se mueven sobre la misma recta con velocidad constante positiva y en determinado instante experimentan la misma aceleración durante el mismo tiempo, entonces es correcto afirmar que en ese tiempo recorren la misma distancia, experimentan la misma variación de velocidad, adquieren la misma velocidad final. Bueno, para esto voy a utilizar una pequeña formulita, o sea, como para orientarnos. Ya. Nos dicen que su aceleración es igual y el tiempo también. Misma aceleración durante el mismo tiempo. Por lo tanto, así como a simple vista, la aceleración es un cambio de velocidad a través de un tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos de que el punto 2 es correcto. Estos experimentan la misma variación de velocidad. Ahora, ¿podemos saber si recorren la misma distancia? Acá a nosotros no nos dicen con qué velocidad parten ellos. O sea, perfectamente uno puede haber partido con 1 metro partido en segundo y el otro puede haber partido con 50 metros partido en segundo, ¿cierto? Por lo tanto, el primero, o sea, bueno, en este caso el segundo,
claramente iba a recorrer mucha más distancia que el primero, ¿cierto? Pese a que estos experimentaran la misma aceleración. Y dice, ¿adquieren la misma velocidad final? Esto tampoco es posible determinarlo, ya que dependería en este caso de la velocidad inicial, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad final del segundo sería también mucho mayor a la del primero, sin que necesariamente tuvieran, sin que la aceleración de estos, digamos, fuera diferente. Por lo tanto, el primero y el tercero no son correctos, ¿ok? Así que tenemos de que en este caso es la alternativa B, solo dos. Ok, seguimos. Continuando con el ejercicio número 7, tenemos un tren se mueve a 20 metros por en segundos y empieza a frenar con una aceleración constante, deteniéndose después de recorrer 80 metros a partir del punto de aplicación de los frenos. Considerando esta información, es correcto afirmar que durante su movimiento el tren experimenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La magnitud de la aceleración del tren es 2,5 metros por segundo al cuadrado. El tren demoró 8 segundos en detenerse. Bueno, aquí de partida tenemos que no tenemos un MRUA, ¿cierto? Ya que no existe aceleración, sino que lo definimos como un movimiento rectilíneo uniforme retardado, ¿cierto? Está desacelerando. La 1 descartada al tiro. 2. Necesitamos conocer el valor de la aceleración y no conocemos el tiempo. Por lo tanto, les voy a presentar esta pequeñita fórmula más menos 2AD. Espérense, la voy a escribir. Le voy a poner bonito esto. Más bonito por lo menos de lo que lo había hecho. Ahí sí. Y voy a... Ya, esto es importante, ¿ya? Espérense que... Ahí sí. Ahí me gustó. Ya. Nosotros tenemos de que la velocidad final, ¿cierto? En este caso es 0. Tenemos de que nuestra velocidad inicial, ¿cierto? Es 20 al cuadrado. Tenemos de que está frenando. Por eso este signo es un más menos. Nosotros le damos ese valor, digamos. En el caso de que estuviera acelerando es positivo. ¿Ya? Y en el caso de que vaya frenando es negativo. En este caso, negativo. 2 por la aceleración que queremos conocer, por la distancia que está recorriendo son 80 metros. Hacemos nuestros despejes correspondientes, ¿cierto? Tenemos que 20 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a menos 160, hace 2 por 80, ¿cierto? 160 y es negativo por el signo, ¿cierto? Por lo tanto, pasamos el 160, bueno, se divide a ambos lados y vamos a tener de que 400 menos 160 es igual a la aceleración. Esto se calcula y tenemos de que menos 2,5 metros por segundo al cuadrado es igual a la aceleración. Ya que nos piden solamente el módulo, por lo tanto el valor numérico, tenemos de que la 2 es correcta. ¿Ok? Pasamos al punto 3. Voy a borrar esto mientras. Nos dicen de que el tren demoró 8 segundos en detenerse. Ahora, es importante que recordemos otra fórmula que es bastante útil y también va con esto. Creo que anteriormente no lo mencioné, pero hay que tenerle ojo igual a eso, al signo, ¿ya? Y bueno, sabemos de que la velocidad final es 0, su velocidad inicial fue 20, menos la aceleración es 2,5, que por eso ahí ya ponemos el signo de nuestra aceleración, ¿ok? No hay que ponerlo así como menos menos, sino que ya sabemos de que es una desaceleración por el tiempo. Bueno, despejamos y nos queda que menos 20 partido en menos 2,5. Ay, me quedó feo esto. Borramos. 2,5 es igual al tiempo. Se resuelve la división y nos da que son 8 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 también es correcta. Y tenemos de que la 7 es la D. Solo 2 y 3. Pasemos al siguiente. Un móvil se desplaza en sentido positivo del eje de coordenadas con una rapidez k.
¿ya? La velocidad es igual a k metros por segundos y comienza a frenar con una aceleración de módulo r. La aceleración va a ser r. Si el cuerpo se detiene a los 8 segundos de haber comenzado a frenar, entonces es correcto afirmar, recordemos esto, que es el tiempo de frenado. 1. K es igual a 8R. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, vamos a usar nuestra vieja amiguita. Más o menos, ¿cierto? En este caso, les voy a dar un minuto para que piensen, así un segundito. ¿Qué signo debería llevar? Espero que hayan dicho, bueno, en sus mentes, hayan dicho que era menos. Y sí, efectivamente, lleva el signo menos, así que lo vamos a poner al tiro, ya que está frenando. Una pequeña interacción. Tenemos de que frena, así que la velocidad final es 0. Tenemos de que V es igual, bueno, en este caso equivale a K, ¿cierto? Menos RT, ¿cierto? Moviendo, tenemos de que, y reemplazando la T, tenemos de que 8R es igual a K. Por lo tanto, el punto 1 es correcto. ¿Ok? Vamos al punto 2. Nos dice, a los 3 segundos de frenado, la rapidez del cuerpo era K-3R. O sea, nos piden la velocidad final, ¿cierto? Ya. Tenemos de que, bueno, como ya lo vimos antes, este es K, ¿cierto? Menos el tiempo, en este caso que sería 3R. Bueno, y esto queda listo al tiro. Nuestra velocidad final, claro, la rapidez del cuerpo a los 3 segundos era tal. Correcto. Bueno, y en la última podemos recordar esta igualdad de que K es igual a 8R cuando, es importante recordar esto, cuando frena, ¿ya? Por lo tanto, cuando el móvil se detuvo cuando el valor de K se igualó al valor de R, no, ¿cierto? Por este 8 que tenemos acá. No son iguales los valores. ¿Ok? Y aparte que arribita, no es por nada, pero para tenerlo en consideración, ¿ya? Por lo tanto, el 3 no es correcto. Solo 1 y 2 son correctos. Por lo tanto, la 8 es la alternativa D. ¿Ok? Siguiendo con el ejercicio número 9, tenemos un avión, después de 1 minuto y 40 segundos de partir del reposo, alcanza una rapidez de 600 metros por segundo, considerando que siguió una trayectoria aproximadamente rectilínea y experimentó un movimiento uniforme acelerado. ¿Qué distancia recorrió en dicho intervalo de tiempo? Bueno, acá, en primer lugar es importante que nosotros consideremos de que nuestro tiempo va a ser 60 segundos, ¿cierto? Más los 40 que nos agregan al ladito. Por lo tanto, nuestro tiempo, recuerden, es de 100 segundos. ¿Ya? Otro punto importante es que no, en este punto no nos dicen de que alcanza una rapidez, pero no nos dicen si es que parte o no desde con una velocidad. Por lo tanto, asumimos una velocidad inicial como 0 metros por 100 segundos. ¿Ya? En primer lugar necesitamos calcular la aceleración, ya que nos dicen que experimenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto? Para esto, nuestra vieja confiable, ¿ya? En este caso es positivo, ¿cierto? Más AT, ¿ya? Tenemos de que la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Y la velocidad final que alcanza es 600, ¿ok? Este se nos va, ya que es 0. Y tenemos de que 100 por nuestra aceleración, ¿cierto? Ya que son 100 segundos. Bueno, dividimos y nos da 6 metros por segundo al cuadrado la aceleración, ¿ya? Pero esto no es lo que nos piden. A nosotros nos piden la distancia que recorre en dicho intervalo de tiempo, ¿ok? Pero era un dato que nos faltaba. Acá voy a recordar una fórmula muy importante que es
la posición final, ¿cierto? Es igual a la posición inicial, ¿cierto? Más la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Bien. En este caso, nosotros tenemos de que tampoco nos dicen si parte desde un punto específico, así que asumimos de que parte del reposo. Por lo tanto, parte desde cero. También la velocidad es 0, por lo que 0 por los 100 segundos también se nos va a 0. Y tenemos el dato que nos faltaba, ¿cierto? Tenemos de que un medio por la aceleración que es 6 por los 100 segundos, ¿cierto? Bueno, resolviendo esto, ¿ya? Que sería el 100 al cuadrado por 6. En este caso lo simplificamos y todo. Bueno, nos da de que la posición final son 30.000 metros. ¿Ya? Ahora, nosotros también tenemos que recordar una pequeña conversión de que un kilómetro equivale a 1000 metros. Por lo tanto, y utilizando la regla de 3, ¿cierto? 1 por 30.000 dividido en 1000, ¿cierto? Nos da el gran total de 30 kilómetros. ¿Ok? Por lo tanto, voy a destacar dos cositas importantes, que es importante que las tengan en consideración. En primer lugar, esta fórmula, que ideal también que la tengan así como a mano y se la recuerden muchas veces. Y bueno, el resultado final de que es 30 kilómetros. Perdón por lo desordenado que me quedó. Espero ir mejorando en eso de acuerdo a más videos que vaya haciendo. Pasemos al siguiente. Un auto se mueve hacia la derecha sobre el eje X con una rapidez de 5 metros por segundo. Al cabo de 10 segundos se mueve hacia la izquierda con la misma rapidez de 5 metros por segundo. Si se considera el eje positivo hacia la derecha, la aceleración media del auto es... Ya. Para este ejercicio lo que nosotros tenemos que hacer es situarnos primero en un punto de origen, digamos, y fijar un eje de referencia. Ahí no, este no era mi lápiz. Aquí está mi lápiz. Ya, ¿cierto? Nos vamos a ubicar acá de referencia. Y vamos a definir de que para la derecha es positivo y para la izquierda, ¿cierto? Es negativo. Dice, se mueve hacia la derecha con una rapidez de 10 segundos, o sea, de 5 metros por segundo, y al cabo de 10 segundos se mueve hacia la izquierda con la misma rapidez de 5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos de que... Y nos piden la aceleración media. Por lo tanto, la aceleración del auto, ¿cierto? Va a ser la velocidad final, ¿cierto? Que es menos, porque se movió en el sentido contrario. Y por fórmula, digamos, esto, miren, es la velocidad. Bueno, lo voy a anotar igual acá por si acaso para que no tengamos confusiones. ¿Ya? Pero en este caso la velocidad final es negativa, ya que primero el móvil lo que hace es se mueve hacia allá durante 10 segundos y luego se mueve hacia la izquierda con esa misma rapidez. ¿Ok? Y acá nos pide la aceleración media, ¿ya? Que es como digamos, una relación entre las velocidades que tuvo el auto. Y acá tenemos, también es 5, ¿cierto? Partido en los 10 segundos. Menos 5 son menos 10 partido en 10, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración media de nuestro auto es menos 1 partido en segundos al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso ahí? Voy a hacer ahora un pequeño detallito matemático. Voy a ahorrar esta fórmula por si a alguien se le olvidó esto o bueno. Nosotros tenemos de que existen tres dimensiones, ¿cierto? Generalmente nosotros hacemos este dibujito, ¿ya? Generalmente se hace, donde nosotros tenemos, bueno, nosotros generalmente hacemos esto, ¿cierto? X y, bueno, la Z es la que generalmente.
Pero nosotros tenemos de que cuando hablamos, digamos, vectorialmente, a la X se le asigna el y tongo, ¿ya? Que es una I como con un acento arriba, por decirlo. A la Y nosotros le llamamos J tongo, ¿ya? Y a la Z nosotros le llamamos K tongo, para que no lo olviden. Es importante también recordar eso. En este caso, claro, eh, nosotros tenemos de que se mueve en el eje Y. Por eso nuestra respuesta y el signo negativo indica que al final se movió hacia la izquierda. ¿Ya? Pasemos al siguiente. Bueno, teniendo el eje... Ahora pasamos al ejercicio número 11. Dice, la siguiente figura corresponde al gráfico rapidez v en función del tiempo d de un cuerpo que se mueve en una línea recta. Considerando la información contenida en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Inicialmente el cuerpo se encontraba a 6 metros del origen. Bueno, de partida esto no es correcto, ya que lo que acá nos indica el gráfico es que nuestro móvil parte con una velocidad de 6 metros partido en segundo. Por lo tanto, esta no sería correcta. Dice, cada 4 segundos el cuerpo aumentó su rapidez en 14 metros partido en segundo. Esto tampoco es correcto, ya que si nos fijamos en el gráfico, en los 4 segundos el cuerpo pasó de 6 a 14, por lo que esa variación, digamos, no es de 14. Esa variación es solamente de 8 metros partido en segundo, por lo que tampoco es correcto. Luego nos dice C, el cuerpo se desplazó 8 metros en total. Si nosotros quisiéramos comprobar esto, calculamos las 12 gradas bajo la curva, ¿cierto? Que como ya lo vimos anteriormente, es, bueno, aquí voy a hacerle una pequeña rayita para que sea un poco más evidente. No va a quedar muy recta, pero hay un rectángulo, ¿cierto? Y tenemos el triángulo, ¿cierto? Bueno, nosotros calculamos la diferencia, que sería la base, ¿cierto? Son 4 por la altura del triángulo, ¿cierto? Que son 8 partido en 2, ¿cierto? Más lo del el A, digamos, otra vez voy a dibujarlo, A y B. Eso no me quedó muy como B. Ahora sí. La A y B, ¿cierto? Que sería 6 por 4. El 6 por 4, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nosotros, si lo calculamos, al final tenemos de que esto nos da, bueno, 4 por 8, dividido en 2, da 16, más 6 por 4, 24, sumamos, da 40 metros. Por lo tanto que si no se desplazó a 8 metros en total, se desplazó 40. Dice, en cada segundo el cuerpo aumentó su rapidez en 2 metros partido en segundos. En este caso tenemos de que, bueno, esto básicamente nos habla un poco de la aceleración, ¿cierto? Ya que la aceleración nos dice cómo es el cambio de velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros lo calculamos, digamos, la velocidad final menos la velocidad inicial partido en nuestro tiempo, nosotros tenemos de que la velocidad final en este caso, ¿cierto? Fue de 14 menos la inicial, que fue de 6 partido en el tiempo, que son 4 segundos, ¿cierto? Al final nos termina dando 2 metros partido en segundos al cuadrado, ¿ya? Eso quiere decir que en cada segundo, claro, el cuerpo aumenta su rapidez en 2 metros partido en segundo. ¿Ok? Básicamente eso nos viene a decir la aceleración de que en un segundo el cuerpo aumenta, bueno, el móvil en este caso aumenta su velocidad a 2 metros partido en segundo. Entonces, esa es la correcta. Y acá se me fue el detalle de poner E. A los 4 segundos el cuerpo se encontraba a 14 metros del origen. Bueno, ese tiene el mismo error que la primera, así que tampoco es la E. En este caso la respuesta correcta es la D. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. 12. El gráfico adjunto de velocidad v en función del tiempo t representa el comportamiento de un cuerpo que se mueve sobre el eje X. Considerando la información contenida en el gráfico, es correcto afirmar que el móvil... Ya en esta voy a empezar... bueno, tenemos de la A, ¿cierto? Dice, acelera 10 metros partido en segundo durante 6 segundos.
esto básicamente tenemos que calcular si esto es así, si la aceleración es de esta forma. Bueno, tenemos que la velocidad final, ¿cierto? Menos la velocidad inicial, partido en el tiempo, ¿cierto? En este caso la velocidad inicial es 0, la final es 60, por lo tanto vamos a tener 60 partido en 6 es igual a 10 metros partido en segundos al cuadrado. Por lo tanto, la 1 es la correcta. Pero para no dejarlo ahí, vamos a analizar igualmente por qué las otras son incorrectas. Bueno, dice, frena hasta detenerse en 5 segundos. Bueno, esto es incorrecto, ya que si nosotros vemos en el gráfico, cuando frena es el punto donde está en 0 segundos, ¿cierto? Es decir, que frena cuando llega a los 9 segundos, no a los 6, ¿ok? Dice, se desplaza a 30 metros por segundo durante 16 segundos. Falso, porque solo se desplaza durante a esa velocidad. eh, el módulo de esa velocidad, digamos, es durante el trayecto de los 11 a los 16, por lo que también es incorrecto. Dice, se devuelve con una velocidad de 30 metros por segundo y tongo durante 5 segundos. Esto casi es correcto, pero tenemos de que debería ser menos 30 metros por segundos y tongo, ¿cierto? Durante 5 segundos, ya que claramente ahí lo dice, se devuelve con una velocidad de tanto. Y ahora tenemos en el último punto que nos dice, frena con una aceleración de módulo 18 metros por segundo. Para ver el frenado nosotros tenemos que calcular, eh, digamos, la, la desaceleración que va a presentar nuestro móvil cuando llega a cero. ¿Ok? O sea, tenemos que concentrarnos, voy a destacar en esta partecita del gráfico. ¿Ya? Y ahí tenemos de que, bueno, la velocidad final tiene que ser cero porque frena. Tenemos de que es menos, ¿cierto? La velocidad inicial que parte con 60 metros por segundos. Y hay que dividirlo en el tiempo, que son 3 segundos, ¿cierto? En los que se demora en ese frenado. Por lo tanto, nuestra desaceleración son menos 20 metros por segundo al cuadrado. No 18. Por lo tanto, y como podemos ver, en esta es la A. ¿Ok? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo y durante los 3 primeros segundos aumenta su velocidad de forma constante hasta alcanzar 24 metros por segundos. Si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento con el tiempo, ¿cuál es su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado? Bueno, en primer lugar, tenemos que hay varias cosas claves en este ejercicio. Dice, hay algo clave que es si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento en el tiempo. ¿Y qué pasa aquí? Al principio tenemos un movimiento rectilíneo y dice que aumenta su velocidad de forma constante. Si aumenta su velocidad, queremos decir que estamos frente a una variación, ¿cierto? Por lo tanto, acá nosotros estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto? Vamos a calcular la aceleración, bueno, acá nos preguntan cuál es la aceleración al cabo de los 10 segundos. Pero acá nosotros tenemos de que la variación de velocidad se aumenta en forma constante, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración va a ser la misma al cabo de los 10 segundos. Entonces, calculamos. Bueno, la velocidad final es 24 metros por segundo, ¿cierto? Menos 0, que era la inicial, partido de los 3 primeros segundos, ¿cierto? 24 dividido en 3, tenemos de que es 8 metros por segundo al cuadrado. Y claro, acá tenemos de que se mueve en el eje, vamos a asumir que se mueve en el eje X como nos dicen otra cosa, por lo tanto tenemos el carácter del idongo. Por lo tanto, en este caso, la correcta es la D, ya que, tal como nos dice el ejercicio, el cuerpo mantiene este tipo de movimiento con el tiempo, por lo que esa es la velocidad que va a tener luego de 10 segundos también. Hola a todos y todas, mi nombre es Araceli y voy a continuar con lo que estaba haciendo Bastián. Voy a resolver de la 14 a la 25, espero se entienda. Pregunta 14. Un móvil que viaja a 2 metros por segundo aplica los frenos
de modo que reduce su rapidez constantemente con una aceleración de magnitud 5 metros por segundo al cuadrado. Desde el momento en que se aplican los frenos, es correcto afirmar que están ahí las 5 alternativas. Entonces, primero hay que entender bien qué es lo que nos está diciendo el enunciado. Se dice que el móvil viaja a cierta rapidez y empieza a frenar. ¿De qué manera frena? Reduciendo su rapidez constantemente. Si la rapidez va cambiando, y aquí también lo dice, ¿cierto? Es porque hay una aceleración. Cualquier cambio de rapidez que haya, de hecho, cualquier cambio de velocidad que haya también, es porque hay una aceleración. En estos momentos nosotros estamos estudiando movimientos con aceleración constante. Y efectivamente en este ejercicio me dice que la aceleración es constante y que tiene una magnitud de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea de 5 metros por segundo al cuadrado? La aceleración hace que varíe la rapidez. ¿Cuánto varía esta rapidez? Varía 5 metros por segundo cada segundo que pasa. Por eso es que se mide en segundos cuadrados. Entonces, como está frenando, me está diciendo que por cada segundo que pasa, el móvil reduce su rapidez en 5 metros por segundo. Entonces, teniendo eso claro, vemos ahora las alternativas, porque con los datos que tenemos, lo que estamos realmente afirmando es la E, que por cada segundo el móvil disminuye su rapidez en 5 metros por segundo. ¿Por qué? Por el dato de la aceleración. Así que la respuesta correcta, sin hacer ningún cálculo, solo entendiendo bien lo que dice el enunciado, es la alternativa E. Pregunta 15. Un móvil se desplaza en línea recta sobre el eje X a 20 metros por segundo, tal como muestra la figura. En un determinado instante aplica los frenos y se detiene, demorando 5 segundos en hacerlo. Voy a anotar aquí los datos de este ejercicio. Me dicen que el móvil se desplaza a una rapidez de 20 metros por segundo y se desplaza en el eje X, se voy a poner y tongo, y positivo vamos a considerar hacia la derecha. Entonces la velocidad del móvil es 20 metros por segundo y tongo. Dice que después empieza a aplicar los frenos y se detiene. Entonces la rapidez final será la inicial. La rapidez final es de 0 metros por segundo y en hacer ese frenado tardó 5 segundos. ¿Ya? Con esos datos, vamos ahora a las afirmaciones. Dice, en los últimos 5 segundos el móvil experimentó un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces con esos datos podemos nosotros calcular la aceleración. La aceleración está dada por, ¿cierto?, el cambio de rapidez en el tiempo. La rapidez final menos la inicial. La final es 0, la inicial es 20. Y en hacer eso tardó 5 segundos. Por lo tanto, eso es menos 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces me está diciendo que la rapidez va, por ejemplo, hacia allá. Y la aceleración va en sentido contrario. O sea que va perdiendo velocidad, ¿cierto? Porque se detiene. Entonces, la afirmación 1 dice, en los últimos 5 segundos el móvil experimentó un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acelerado sería que la velocidad fuera aumentando, que tanto la rapidez como la aceleración van en el mismo sentido. Sin embargo, aquí lo que tenemos es que van en sentidos contrarios, por lo tanto lo correcto sería un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Entonces esa es falsa. La 2 dice, los últimos 5 segundos la aceleración del móvil fue de menos 4 metros por segundo al cuadrado y tongo. Sí, ¿cierto? Recuerden que el itongo solo me dice que está haciendo en el eje X. Por último, la 3 dice, la distancia recorrida por el móvil desde la aplicación de los frenos hasta detenerse es de 50 metros. Tenemos que calcular entonces la distancia, un movimiento rectilíneo que tiene aceleración. Y eso lo hacemos con la ecuación itinerario. La ecuación itinerario, ¿cierto? Esta fórmula, una función que expresa la distancia recorrida o la posición en función del tiempo.
que es la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos entonces los datos que tenemos aquí y tenemos que la distancia recorrida a los 5 segundos, consideramos que la inicial es 0 para calcular únicamente la distancia que recorrió. Ese 5 es por los 5 segundos que pasó desde que el móvil se detuvo, ¿cierto? Desde la aplicación de los frenos hasta detenerse. Velocidad inicial 20, el tiempo es 5, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y calculamos 20 por 5, 100, eso menos 2 por 5 al cuadrado, que es 25, por 2, 50, y nos queda 50 metros. Por lo tanto, esa también es correcta. Así que respuesta correcta, alternativa D, solo 2 y 3 son correctas. Pregunta 16. La siguiente figura corresponde al gráfico de rapidez v en función del tiempo t de un cuerpo que se mueve en línea recta. Y ahí me salen 3 afirmaciones. Entonces primero vamos a analizar cada uno de los intervalos que nos aparecen aquí en el gráfico, que es un gráfico de rapidez sobre tiempo. Vamos con colores. Aquí me dice que la rapidez va aumentando, ¿ya? Y como el móvil se mueve en línea recta, podemos decir que ahí tuvo entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Después, el móvil, desde los 10 a los 20 segundos, mantuvo una rapidez constante. Entonces, si bien se movió porque tenía rapidez, en ese momento fue constante, no aceleró ni desaceleró, ¿ya? No aplicó aceleración. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Después, nuevamente aceleró, ¿cierto? Se ve aquí que su rapidez fue aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a los 20 metros por segundo. Entonces, nuevamente estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y después podemos ver que su rapidez empezó a bajar. Empezó en 20 y disminuyó, ¿cierto? Hasta llegar a 0. Se detuvo el móvil. Entonces ahí también tuvo un movimiento rectilíneo uniforme, se puede decir acelerado, pero con aceleración negativa, porque fue perdiendo velocidad, o también movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Ya se usa el concepto de retardado para situaciones donde la aceleración fue contraria a la velocidad. Entonces voy a poner así como la aceleración va para un sentido y la velocidad va para otro. No así en este de aquí que está con morado, que la aceleración y la velocidad van en el mismo sentido. Entonces va aumentando la velocidad. Eso es como para aclarar un poco. Entonces ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener nosotros en consideración con un gráfico rapidez-tiempo? En un gráfico rapidez-tiempo, voy a hacerlo así, hay diferentes cosas que podemos calcular debido a el área bajo la curva y la pendiente. ¿Ya? El área bajo la curva viene dado por la multiplicación de estas dos variables. ¿Qué calculamos si tenemos b por t? Estaríamos calculando entonces la distancia recorrida. Ahí lo voy a poner con otro color, lo que es la pendiente, con celeste. La pendiente viene dada por la división de y con x, ¿ya? Que en este caso sería v sobre t. ¿Qué magnitud obtenemos al hacer v sobre t? La aceleración. ¿Ya? Entonces, si calculamos el área bajo la curva de un gráfico, v sobre t, obtenemos la distancia, y si calculamos la pendiente de un gráfico, obtenemos la aceleración. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, vamos ahora a ir viendo las alternativas. La afirmación 1 me dice, el móvil frenó a lo largo de 100 metros. El móvil frenó a lo largo de 100 metros. Entonces voy a poner, ¿cuándo se puso a frenar? Acá. Y tenemos que ver si ahí hay o no hay 100 metros.
¿Cómo calculamos entonces la distancia con área bajo la curva? ¿Cuál es el área de este gráfico, de este triángulo puesto aquí? Sería de aquí hasta acá, tenemos que han pasado 10 segundos y la altura de este triángulo vendría siendo 20. ¿Cómo calculamos entonces nosotros el área de ese triangulito? Sería el área de un triángulo, base por altura dividido en 2. La base es 10, la altura es 20, todo eso dividido en 2 nos da 100. Entonces, efectivamente, el móvil frenó a lo largo, de 100 metros. Entonces, la 1 es correcta. La 2 dice, la mayor aceleración alcanzada por el móvil tiene una magnitud de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aceleración, ahí se me mueve. La aceleración viene dada por la pendiente. ¿En qué momento entonces aceleró? Aceleró aquí y aceleró acá. ¿Dónde se obtuvo la mayor aceleración? Donde la pendiente esté más inclinada, ya que evidentemente entonces es en este tramo de aquí. Entre los 20 y los 25 segundos está más inclinada. Pero igual vamos a calcular en los dos como para que vean que es real. ¿Cómo calculamos entonces la aceleración? La aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. Y eso es prácticamente aplicando únicamente la definición. Entonces, en el periodo de 0 a 10 segundos, voy a poner aquí entonces periodo 1, de 0 a 10 segundos, la velocidad varió de 0, llegó hasta 10. Entonces, si pongo final menos inicial, la final es 10, aquí aceleración, la final es 10, la inicial es 0, y eso ocurrió en 10 segundos, por lo tanto nos queda que la aceleración en ese tramo fue de 1 metro por segundo al cuadrado. En el segundo tramo vamos a tener que la aceleración llegó hasta el 20, o sea la final es 20, la inicial era 10, y eso transcurrió en un lapsus de 5 segundos, entre los 20 y los 25. Es decir, transcurrieron únicamente 5 segundos. Eso me da 10 quintos, es decir, 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿la mayor aceleración alcanzada por el móvil fue de una magnitud de 2 metros por segundo al cuadrado? Sí. Finalmente, la afirmación 3 dice, la distancia total recorrida por el móvil fue de 325 metros. ¿Cómo calculamos la distancia? Con el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces voy a borrar todo lo que tengo aquí rayado en el mono, le voy a hacer zoom para calcular el área bajo la curva de esa gráfica. ¿Ya? Aquí ya tenemos el plus de que sabemos que eso vale 100, donde frenó, todo eso ya sabemos que vale 100. Tenemos que calcular ahora las otras áreas que hay ahí. ¿Ya? Y ahí es únicamente geometría. Entonces voy a separar en ese triángulo, ese de ahí arriba, este rectángulo y ese triángulo de ahí. Entonces este triángulo, la base es 10, la altura es 10. Base por altura dividido en 2, porque es un triángulo. 10 por 10 dividido en 2 me da 100 dividido en 2, 50. Entonces ahí avanzó 50 metros. Con otro color voy a hacer el rectángulo. El rectángulo, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Desde los 10 a los 25 tengo 15. Y de altura tengo 10. Hago 10 por 15, ¿cierto? El área de un rectángulo. 10 por 15 son 150. Entonces 150 metros. Y con otro color voy a hacer el triángulo de aquí arriba. La base va desde los 20 a los 25, de aquí hasta acá. Tengo entonces 5 de base. Una altura que mide de aquí hasta acá, es decir 10. Entonces voy a tener base por altura dividido en 2. Base 5, altura es 10, dividido en 2, eso nos da 25. Entonces, ahí.
Entonces eso da 25 metros. Y ahora sumamos todo, ¿cierto? Tengo 50 más 150 más 25 más 100. En total tenemos 325 metros. Entonces la 3 también es verdadera. Por lo tanto, es correcto afirmar 1, 2 y 3. Alternativa correcta, la E. Las siguientes preguntas, 17 y 18, son con este gráfico, ya donde me dicen que es un gráfico de velocidad en función del tiempo correspondiente a un movimiento rectilíneo. Entonces ya tenemos esa certeza asegurada, ya que el móvil se está moviendo con una línea recta. Entonces vamos a analizar cada uno de los tramos que tiene aquí el móvil. Dice que empieza con una rapidez de 5 metros por segundo y la va aumentando hasta llegar a 20 metros por segundo. Luego, la rapidez se mantiene constante. Después nos dice que el móvil disminuye su rapidez hasta llegar a 0, es decir, hasta detenerse. Luego se mantiene constantemente detenido, es decir, está ahí sin moverse durante 4 segundos. Luego, nuevamente comienza a acelerar, acelerar, acelerar hasta que su rapidez llega a 30 metros por segundo. Luego el móvil se pone a frenar, disminuye un poquito su velocidad hasta los 25 y luego su rapidez se mantiene constante nuevamente hasta los 25 y ahí se apaga el cronómetro. Ese es el tramo que tenemos del móvil. Entonces, pregunta 17. Según los datos del gráfico anterior, es correcto afirmar que alternativa A, entre G y H el móvil está detenido. Entre G y H el móvil se está moviendo con una rapidez de 25 metros por segundo. Así que no está detenido. Alternativa B, el móvil se desplazará todo el trayecto con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo sí, porque se mueve en línea recta. Pero los movimientos acelerados son únicamente en los tramos morados y celestes, donde su velocidad varió. ¿Ya? Entonces hay periodos en los que la velocidad fue constante. Por lo tanto, no se mueve todo el trayecto con un movimiento uniformemente acelerado. Alternativa C. La distancia recorrida entre A y B es mayor que la recorrida entre C y D. Recordemos entonces que en un gráfico velocidad-tiempo, desde la pregunta anterior, la distancia recorrida viene dada por el área bajo la curva. Entonces, el área que hay entre A y B es este triangulito y el área que hay entre C y D es este de acá. Entonces, si calculamos esas áreas, tendríamos la distancia, que si bien al ojo igual se puede ver cuál es mayor, la vamos a calcular igual. Entonces, voy a poner del tramo A y B, tenemos base por altura dividido en 2, ¿cierto? Que es el área de nuestro triángulo. La base mide 3. La altura, desde el 5 hasta el 20 tenemos 15 unidades. Y todo eso dividido en 2 nos da 45 medios, que es 22,5. Esa es la distancia recorrida entre el tramo A y B. Entre el tramo C y D, base por altura dividido en 2. Nuestra base de 8 a 12 tenemos 4 unidades. Del 0 al 20 tenemos 20 unidades. Todo eso dividido en 2 y eso nos da 40. Por lo tanto, esa es falsa, dado que el área mayor, la distancia mayor, está entre C y D y no entre A y D. La alternativa D dice, entre C y D, el cuerpo se encuentra retrocediendo. Si el cuerpo estuviera retrocediendo, diría que tiene la velocidad negativa. Las velocidades negativas están en el y negativo, hacia aquí abajo. Lo único que me está, y eso no es así, ¿cierto? Lo único que me está diciendo es que el móvil fue disminuyendo su rapidez. Disminuyó su velocidad, pero no alcanzó a pasar hacia las velocidades negativas. Por lo tanto, no está retrocediendo, solo está avanzando en la misma dirección que estaba antes, pero ahora con la aceleración negativa. Así que no. Así que por descarte, obviamente podemos decir que es la E, pero ¿por qué es la E? La alternativa E dice el módulo de la aceleración entre E y F es mayor que entre A y B.
La aceleración, aquí podemos tanto pensarlo lógicamente, que entender que la aceleración es cuánto varía la rapidez en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, entre E y F, voy a poner aquí aceleración entre E y F, la velocidad aumentó desde los 0, llegó a los 30 en 4 segundos. Entonces, el cambio de rapidez que hubo fue final 30, inicial 0, ¿cierto? Varió 30 metros por segundo durante 4 segundos. Sin embargo, y eso es 7,5. Sin embargo, entre A y B, voy a poner aquí aceleración entre A y B, la rapidez varió desde los 5 a los 20, es decir, varió 15 metros por segundo. Desde los 20 que es final, los 5 inicial, sobre el tiempo, que fue de 3 segundos. Eso nos da 15 partido en 3, que nos da 5. ¿Ya? Entonces, evidentemente, esta de aquí tiene mayor inclinación, esa pendiente, y si lo calculamos, ¿cierto? Con los datos que tenemos, también nos da lo mismo. Entonces, la alternativa correcta es la E. La pregunta 18 también es con el mismo gráfico. Así que vamos ahora con las alternativas. Dice que el móvil parte del reposo al tiempo 0. El móvil ya iba con una rapidez. Partir del reposo quiere decir que parte de velocidad 0. Así que no. Entre G y H el móvil permanece detenido. Entre G y H ya habíamos dicho que eso que no, porque él repite. La C. La distancia recorrida por el móvil entre D y G es 170. Entre D y G. Entonces la distancia recorrida básicamente va a ser calcular el área bajo la curva que hay entre esta figura. Entonces ahí habría que calcular, tenemos ese triángulo y ese rectángulo. Ya, entonces voy a poner 1, 2 y 3. Entonces voy a poner área 1, es un triángulo, base por altura dividido en 2. La base es de 4, la altura es de 30. Dividido en 2 nos da 60. El área 2 es nuestro rectángulo, que uno de los lados va a medir 4 y ese mide 25. 4 por 25, que nos da 100. Y finalmente nuestro triángulo de arriba, que le puse ahí área 3, que tiene una base también de 4, una altura entre 30 y 25, tenemos 5 unidades. Todo eso dividido en 2 nos da 10 metros. Sumándola toda nos queda un total de 170. Entonces efectivamente recorrió 170. La alternativa D, ahí la comimos. Entonces igual vamos a seguir con las siguientes para ver cómo se calculaban. Ahí nos comimos la letra D. Dice, considerando todo el movimiento, el móvil aplica los frenos a lo largo de 40 metros. Voy a borrar los rayones que tengo aquí. ¿Y dónde aplicaba los frenos? Cuando iba hacia abajo, ¿cierto? La pendiente. Que ahí ya sabemos que son 10 metros. Nos falta calcular esta de aquí, que tenemos de 8 a 12, tenemos 4. La altura es 20. Entonces voy a poner a este área 4. Área 4 tenemos 20 por 4 dividido en 2 y eso es 40. Ahí que lo habíamos calculado en la pregunta anterior también. ¿Ya? Y
tenemos entonces de aquí 40 metros más los otros 10 metros nos da 50 metros, así que esa es falsa. Y la mayor aceleración experimentada en el móvil tiene una magnitud de 5 metros por segundo al cuadrado. Lo habíamos calculado también en el anterior. La mayor aceleración que se tiene en el tramo E y F, que es de 7,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa tampoco. ¿Sí? Así que, por donde lo veamos, la alternativa correcta era la C. Pregunta 19. Un grupo de estudiantes, al analizar el movimiento de un automóvil, logra construir la siguiente tabla de valores, con tiempo, rapidez y aceleración. Si el automóvil se mueve en línea recta y las variables involucradas son solo las contenidas en la tabla, ¿cuál de las siguientes clasificaciones de dichas variables es la correcta? Y nos pide clasificar estas tres variables, tiempo, rapidez y aceleración, que son las únicas que interfieren en el movimiento de este móvil, como variables independientes, dependientes y controladas. Tiene esta pregunta que ver con habilidades del pensamiento científico. Las variables independientes son aquellas que no dependen de otra variable, no están condicionadas, no van a tomar un valor dependiendo del valor que tengan otro tipo de variables. ¿Ya? Si está el tiempo involucrado, va a ser el tiempo nuestra variable independiente. Ya el tiempo transcurre sin que nosotros podamos tener control de él. Entonces el tiempo es independiente. Las variables controladas son aquellas que el investigador, en este caso el grupo de estudiantes, mantiene constante, ya para tener la situación controlada y que no interfiera. Entonces, en este caso es la aceleración la que ellos mantienen constante. Entonces, esa será nuestra variable controlada. ¿Ya? Variable controlada, el tiempo. La variable dependiente en este caso vendría siendo la rapidez, ya que la rapidez va a depender de la aceleración y va a también cambiar con el tiempo que transcurre. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pregunta 20. El gráfico de la figura adjunta corresponde a la rapidez v en función del tiempo t de dos cuerpos, A y B, que se desplazan en línea recta y se encuentran en t igual 0 en el origen del sistema de referencia. Respecto a la situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? 1. La distancia total recorrida por ambos cuerpos es la misma. Vamos a calcular entonces la distancia recorrida por A y la distancia recorrida por B, que si recordamos de las preguntas anteriores, viene dada por el área bajo la curva de un gráfico rapidez versus tiempo. El área bajo la curva es la distancia recorrida. Entonces, para el cuerpo A, se forma un triángulo. Entonces calculamos el área de ese triángulo, necesitamos la base, que es 3, la altura, que es 6, aquí la base por altura dividido en 2, 3 por 6 dividido en 2 es igual a 9 metros. Entonces el cuerpo A recorrió 9 metros. El cuerpo B, que es ese de ahí, el área que se forma es un rectángulo y arriba un triángulo. Entonces hay que calcular toda esa área. El área del rectángulo es 3 de altura, 3 de ancho, 3 por 3, 9. Entonces eso vale 9 metros. Y el triángulo, la base puede ser 3, la altura también es 3, ¿cierto? Entre 6 y 3 hay 3 unidades. Base por altura dividido en 2 nos da 9 también. Por lo tanto, la distancia recorrida por B sería 18. Por lo tanto, la primera afirmación no es verdadera. Afirmación 2 dice, en t igual 3 segundos, los cuerpos poseen igual rapidez. Si miramos el gráfico, a los 3 segundos, los cuerpos tienen exactamente la misma rapidez, que es de 6 metros por segundo. Y la afirmación 3 dice, para un tiempo menor a 3 segundos, la rapidez del cuerpo B siempre es mayor que la de A. El cuerpo B es el que permanece arriba y que en todos los puntos su rapidez corresponde a un valor mayor a la de A. Entonces eso también sería correcta. Por lo tanto, las correctas son solamente 2 y 3. Alternativa correcta, la E. Pregunta 21.
Si la ecuación de movimiento de un cuerpo que se desplaza en línea recta es xf igual 6 menos 8t cuadrado, y considerando que todas las magnitudes en la ecuación se encuentran expresadas en el sistema internacional, entonces es correcto afirmar que 1. La rapidez inicial del cuerpo es 6 metros por segundo. La ecuación de movimiento de un cuerpo está dada por la ecuación itinerario, que es una función que expresa la posición de un cuerpo, ¿cierto?, en función del tiempo que ha transcurrido. Entonces, es esta de posición final o distancia recorrida, es la distancia que llevaba recorrida inicialmente, o la posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos que la posición final de un cuerpo es 6 menos 8t cuadrado. Entonces hay que hacer la analogía entre la ecuación que nos están dando y la ecuación general del movimiento. Entonces evidentemente esta última parte es esa de acá. El 6 no está acompañado de ningún t, por lo tanto el 6 es eso de ahí. Y podemos deducir entonces que de este cuerpo el x sub 0, es decir, la posición inicial, era de 6 metros. Como esta expresión del velocidad inicial por el tiempo no está acá, quiere decir que esta fue anulada. ¿De qué manera se anula una expresión? Multiplicando por 0. Nos está diciendo que la velocidad inicial entonces era de 0 metros por segundo. Y esta nos está diciendo, lo que está acompañado del t cuadrado es la mitad de la aceleración, ¿cierto? La mitad ahí de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración de este cuerpo era menos 16 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿la rapidez inicial del cuerpo es de 6 metros por segundo? No, lo que era 6 era la posición en la que empieza el cuerpo a moverse, así que no. 2. El móvil experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Retardado me está diciendo que la aceleración va hacia un sentido y que la rapidez va en otro, que va perdiendo velocidad. Sin embargo, aquí, como la velocidad inicial era 0, ya no puedes perder más velocidad que 0. Entonces el menos que está ahí solamente nos indica que va hacia la izquierda. Así que sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no retardado. Retardado es que va perdiendo velocidad y este va ganando velocidad. Y por último la 3 dice, ¿el módulo de la aceleración del móvil es 16 metros por segundo al cuadrado? Sí, porque el módulo no considera el signo, no nos importa en qué sentido se va moviendo el cuerpo, si se mueve en sentido positivo o si se mueve en sentido negativo. Solamente nos importa el módulo, que es el número, y ese es 16. Por lo tanto, respuesta correcta sería la C, solamente la 3. Pregunta 22. Para los siguientes gráficos de posición x y velocidad y en función del tiempo t, ¿cuál de los siguientes indica que la aceleración del móvil es nula? Aceleración nula quiere decir entonces que la rapidez no cambia, que la rapidez permanece constante. Lo que en un gráfico explícitamente se debería ver así. Es un gráfico velocidad-tiempo, ahí se ve que la velocidad se mantiene constante. Ese gráfico no está. Entonces, sigamos analizando qué otras cosas ocurren cuando la aceleración es nula. Si la velocidad es constante, quiere decir entonces que se recorren distancias iguales en tiempos iguales, y eso era un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál de los siguientes gráficos entonces me indica que se recorren distancias iguales en tiempos iguales? Alternativa correcta, la E. Pregunta 23. Un móvil A cambia su rapidez de 3 metros por segundo a 12 metros por segundo en 3 segundos. Y un móvil B cambia su rapidez de 4 metros por segundo a 14 metros por segundo en 2 segundos. Si las velocidades de los cuerpos son positivas, es correcto afirmar que... Vamos a anotar los datos de cada uno de los móviles. Para el cuerpo A tenemos que su rapidez inicialmente era de 3 metros por segundo. La rapidez final era de 12 y tardó
3 segundos en hacer ese cambio. Mientras que para el cuerpo B, su rapidez inicialmente era de 4 metros por segundo, llegó a una rapidez final de 14 metros por segundo y tardó en hacerlo 2 segundos. Entonces con esos datos podemos calcular nosotros la aceleración. Entonces la aceleración de A, que está dada por el cambio de rapidez en el tiempo, es decir, rapidez final menos rapidez inicial sobre el tiempo, eso nos da 12 menos 3 sobre 3, y eso nos da 9 sobre 3, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el cuerpo A, por cada segundo que pasa, su rapidez aumenta en 3 metros por segundo. Mientras que para el cuerpo B, la aceleración, lo mismo, ¿cierto? Rapidez final menos la inicial sobre el tiempo. Tenemos 14 menos 4 sobre 2, 10 sobre 2, es igual 5 metros por segundo al cuadrado. Vamos ahora con las afirmaciones. Dice 1. ¿La magnitud de la aceleración del móvil A es 9 metros por segundo al cuadrado? No, es 3. Afirmación 2. El móvil logra recorrer 18 metros entre los instantes en que su rapidez es 4 y 14 metros. Tenemos que entonces, voy a anotar aquí la 2, calcular la distancia del móvil, la distancia que recorre el móvil, que está dada por la ecuación de itinerario. La distancia final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos con los datos del móvil B. La distancia recorrida por el móvil, es decir, la posición final. La inicial vamos a dejar que en 0 para calcular únicamente la distancia recorrida. La velocidad inicial es 4. El tiempo entre los instantes en que su rapidez fue de 4 a 12 fue durante 2 segundos. Más un medio de la aceleración, que es 5, por el tiempo al cuadrado. Y calculamos aquí los datos. 8 más, y eso nos da 4 dividido en 2, 2 por 5 nos da 10. Por lo tanto, la distancia recorrida es de 18 metros. Así que la 2 es correcta. Y la afirmación 3 dice, la aceleración del cuerpo A es menor que la del cuerpo B. Y eso también es verdad. Por lo tanto, respuestas correctas serían las dos afirmaciones 2 y 3. La letra E. Pregunta 24. Los vehículos P y Q del gráfico de velocidad V en función del tiempo t de la figura experimentan movimiento rectilíneo y se desplazan en forma independiente. Respecto a la información contenida en el gráfico, es correcto afirmar que 1. La distancia recorrida por P es de 100 metros. La distancia recorrida en un gráfico rapidez versus tiempo está dado por el área bajo en la curva. Entonces calculamos el área de ese triángulo que tiene como base 20 y de altura 10. Base por altura dividido en 2, el área de un triángulo, 20 por 10 dividido en 2 y eso nos da 100. Por lo tanto, la primera es correcta. La segunda dice, los móviles tienen igual rapidez a los 5 segundos. La rapidez de un móvil está dado por, evidentemente la rapidez inicial habría que agregarle la rapidez adquirida por la aceleración. Necesitamos calcular la aceleración de P y la aceleración de Q. La aceleración de P, la aceleración recordemos es la variación de rapidez en el tiempo. P varió desde los 10, bajó hasta el 0. Tenía una rapidez de 10 metros por segundo y llegó a una rapidez de 0 metros por segundo. Por lo tanto, rapidez final menos inicial, 0 menos 10, y eso dividido en la cantidad de tiempo que tardó, 20 segundos. Por lo tanto, la aceleración es menos 0,5 metros partido en segundos cuadrados. Por otro lado, la aceleración de Q, Q estaba en 5 metros por segundo y llegó a 15 metros por segundo. Final menos inicial, 15 menos 5, varió 10 metros en un tiempo de 20 segundos. Por lo tanto, esto es 0,5 metros partido en segundos cuadrados. Finalmente, la rapidez del móvil es a los 5 segundos. Vean aquí, la velocidad de
P a los 5 segundos. Inicialmente era 10. Después viene más la aceleración, pero la aceleración de P es negativa, así que menos 0,5 por T, que es 5 segundos, porque eso es lo que me está diciendo aquí, a los 5 segundos. Y eso nos da 7,5 metros por segundo. Por otro lado, la rapidez de Q, la rapidez inicial de Q era 5, la aceleración es más 0,5 y eso por el tiempo que es de 5 segundos. Entonces la rapidez de Q es de 5 más 0,5 por 5 y eso también nos da 7,5 metros por segundo. Por lo tanto, también es verdadera. Por último, dice la distancia recorrida por Q es de 200 metros. Voy a borrar esa de P y la de Q. El área bajo la curva, todo eso, vamos a separar en figuras que podamos calcular rápidamente su área en un rectángulo y un triángulo. El área de este rectángulo es 20 por 5, ¿cierto? Largo por ancho, que nos da 100 metros. Y el área de ese triángulo, la base es de 20, la altura es de 15 menos 5, que es 10. Y nos queda, voy a dar acá, bueno, base por altura dividido en 2, la base es de 20, la altura es de 10, todo eso dividido en 2 nos da 100 metros también. Por lo tanto, también es de 100 y finalmente la distancia total es de 100 más 100, 200 metros. Sí, al grabar me di cuenta que habíamos puesto mal la alternativa aquí en el formulario. La alternativa E dice 1, 2 y 3, o debería decir 1, 2 y 3, ya lo corregimos, porque las 3 son correctas. La siguiente pregunta, 25, dice, respecto al gráfico de la pregunta anterior, es correcto afirmar que... Voy a poner el gráfico aquí al ladito. La 1 dice, el móvil P experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Retardado quiere decir que va perdiendo rapidez a medida que pasa el tiempo. El P es ese, ¿cierto? Y eso es cierto. De los 10 pasó a tener una rapidez de 0, así que sí se iba retardando el movimiento. Afirmación 2. El móvil Q se desplaza con aceleración variable. Eso es falso. El móvil Q se desplaza con aceleración constante. La rapidez va aumentando constantemente siempre en la misma proporción y eso se puede ver ahí en la gráfica con esa línea recta. Así que esa era falsa, ya la había rayado. Por último, la afirmación 3 dice, el móvil Q experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acelerado quiere decir que va adquiriendo rapidez. Y eso es cierto. Empezó en los 5 y fue aumentando su rapidez hasta llegar a los 15. Por lo tanto, esa es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Bueno, eso ha sido por este video. Espero que les haya servido. Intentamos ser lo más claro posible. Cualquier duda o comentario, sientan la confianza de decirnos por la plataforma, por Classroom, por mail, por WhatsApp, por los canales que les hemos dejado para que se comuniquen con nosotros. Realmente esperamos que ustedes y los suyos se encuentren bien. Les mandamos mucho ánimo y un saludo. Chao.